Hola, buscadores. En mis vídeos os digo siempre que podéis comentar lo que queráis y preguntar en los comentarios del vídeo, ¿no? Y me parece que más de uno no se lo cree, porque me agradecen mucho el haber contestado como si fuera algo tan importante, no, o sea, tan difícil de que ocurra. No sé, para mí es muy normal si alguien me pregunta algo y puedo contestarle, evidentemente, pues lo contesto, no me cuesta nada. Pero sí es cierto que a veces hay preguntas que no se pueden contestar por la dificultad o largueza de la respuesta en un comentario del vídeo en YouTube, ¿no? Y entonces lo que intento es contestarlo con otro vídeo. En este caso me han hecho una pregunta que yo me hice también muchas veces cuando era joven. Y os leo la pregunta como me la han hecho para que veáis la dificultad de responderlo realmente, ¿no? Me dicen textualmente la pregunta del millón es, ¿quién determinó el comportamiento de los planetas y por qué? ¿En qué se basó para saber cómo es Neptuno, Venus, etcétera? ¿Quién es el iniciador o personas de ese juego y de este tablero inicial? ¿Qué determinó los comportamientos de los planetas, etcétera? La pregunta es, ¿parte de todo ello de personas reales o creadores de ese tablero de ajedrez llamado Tierra? ¿Quién dio ese conocimiento y por qué nos influye a todos? Etcétera. Bueno, la pregunta es un poco más larga, pero creo que ya se entiende de qué va, algo así, ¿no? De qué va la astrología, cómo se conoce, de dónde sale, por qué podemos creer en ello o no. Vale. A ver, como digo, es una respuesta, bueno, es una pregunta que requiere una respuesta bastante larga. Voy a intentar resumirla, como siempre, en un vídeo relativamente corto. A ver, hay tres respuestas a esa pregunta, ¿no? La primera sería la científica, que dice, no hay respuesta porque todo eso es una tontería, son supersticiones, etcétera. Vale, perfecto, esta la aparco porque yo ya sé perfectamente que no es cierto, aunque hay mucha gente que se la cree así. Punto, una. La segunda respuesta es quizás la más lógica, la más coherente y la que tiene mayor predicamento dentro de la astrología, y es que la astrología viene de una observación minuciosa a lo largo de cientos o miles de años, que, bueno, pues en la antigüedad había, como ahora, personas que podían dedicar su tiempo a observar la naturaleza y observar correlaciones, filosofar, etc. Y según esto, durante esos miles de años se fueron recopilando informaciones que iban correlacionando las estaciones con las diferentes posiciones del Sol, las constelaciones, que evidentemente sin luz artificial pues se veían muy nítidas en el cielo, cosa que ahora no. Pues, y bueno, se fue construyendo un cuerpo de conocimiento no escrito durante mucho tiempo, transmitido oralmente de maestro a discípulo, y se llegó a, bueno, a empezar a poner por escrito en Mesopotamia. Se siguió, pues eso, investigando, comprobando, etcétera. Incluso lograron haber algunas personas que podían vivir de ello, entre comillas, lo del vivir, ¿no? Porque tenía que tener algún mecenas, algún rey o algún señor muy rico, feudal, que les mantuviera para poderlo hacer. Y en realidad, por lo tanto, la astrología está hecha a base de comprobaciones empíricas, correlaciones. Cada vez que el Sol está en ese signo, en esa constelación, que lo vemos por observación directa, pues pasan una serie de cosas en la Tierra y en las personas que nacen con ese Sol, etc. Esa es la teoría básica de la astrología, ¿de acuerdo? En la cual, por comprobación, se ha ido comprobando las leyes naturales. No es, por lo tanto, que nadie se lo haya inventado o lo haya dicho y simplemente así pasa porque lo dijo alguien. Eso tampoco es normal. De hecho, lo que es la ciencia, independientemente ahora de esto, ¿no? Lo que es la ciencia se basa precisamente en esto, en observaciones, comprobaciones. Se emite una teoría, a ver si eso es correcto, una hipótesis, perdón. Se emite una hipótesis y se comprueba si va funcionando, si esa hipótesis llega a corresponderse con la realidad siempre o prácticamente siempre.
Entonces, de ahí se llega a una teoría, la llamada teoría científica, y se eleva a ley universal en el sentido de que esto se cumple siempre, ¿vale? Eso sería el sistema científico. Y por lo tanto, la astrología también usó el sistema científico, el que había en la antigüedad, evidentemente, a la manera antigua, evidentemente. Pero eso sería la base de la astrología, que luego ha seguido siendo usado así. Actualmente hay astrólogos que siguen con esto, con este sistema, que es comprobar cuando se ha descubierto algo nuevo, como pasó con los asteroides, bueno, con los nuevos planetas, nuevos porque no se conocían en la antigüedad, Urano, Neptuno y Plutón, y luego con los asteroides, etcétera, ¿vale? Ver qué es lo que ocurre cada vez que encuentras a una persona que tiene a Ceres, como asteroide principal, en un sitio en concreto. Y eso, en dónde está, se puede saber astronómicamente con mucha certeza y ver qué efecto hacen. Ahí sí que tienes que ser un buen observador, conocer bien a la persona y ir comprobándolo. Y con un solo caso, evidentemente, no sirve de nada. Se necesita una probabilidad estadística importante y muy alta para poder llegar a unos resultados. Y se van añadiendo elementos e investigaciones en la astrología. Esa sería la respuesta más, digo, racional, la aceptada por la mayoría de los astrólogos esotéricos. Pero hay una tercera teoría que yo creo que en realidad no es que sea una u otra la respuesta correcta, sino una mezcla de las dos. En esoterismo se nos dice que en los albores de la humanidad, cuando acababa de nacer como humanidad y estábamos ahí en plan pitecántropos, quitándonos las pulgas unos a otros en una cueva, ¿vale? Pues vinieron unos seres que venían de otro planeta, la mayoría dicen que venían de Venus, los maestros llegaron de Venus, y que nos transmitieron, bueno, unas enseñanzas para ayudarnos a avanzar más rápidamente, que no tuviéramos que pasar por todo el camino largo de evolución que se necesita para poder establecerse como humanidad. Y entonces, a esos maestros, estamos hablando de gente física, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir extraterrestres, lógicamente, pues nos transmitieron una parte de la sabiduría necesaria. No nos dieron toda la sabiduría, ¿eh? O sea, no es que nos lo dieran todo hecho, ni mucho menos, porque eso no funciona así. Pero sí que nos transmitieron las bases necesarias para empezar a asentar una civilización y que pudiéramos arrancar sin tantos problemas. Y estuvieron un tiempo por aquí ayudándonos a ir avanzando. De ahí que se transmitió desde ellos a nosotros, en ese momento todavía no había escritura, por lo tanto, verbalmente, a los más avanzados de la humanidad que hicieron de receptores de ese conocimiento y luego lo han ido transmitiendo de boca a oreja, no escrito durante miles de años, todo el conocimiento básico de las leyes cósmicas, leyes naturales que nos gobiernan aquí en la Tierra también. Y entre todo eso, pues estaba parte de la astrología, la base de la astrología. No solo la correlación, sino también, bueno, más profundidad. Ya digo, para mí la respuesta está en las dos partes. Una parte, digamos, que nos la dieron unos maestros, yo sí creo que existieron, evidentemente, bueno, evidentemente para mí, ¿vale? Y de ahí salió lo que se llama la sabiduría perenne o el esoterismo profundo, etcétera, que todas las religiones tienen y todas las filosofías de todo el mundo, que existe una base filosófica profunda que no parece tener unos orígenes humanos, puesto que era imposible que en esa época la humanidad pudiera tener un desarrollo suficiente para entender eso, o pensar, o adivinar, o comprobar esas leyes cósmicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, una base sí, se nos dio así, y luego el ser humano le ha ido añadiendo, a través de su propia experiencia, pues los detalles que faltaban, o profundizándola, mejorándola, etc. Y actualmente el esoterismo actual, en el cual incluyo la astrología, evidentemente la astrología esotérica,
puesto que la astrología clásica no tiene esa parte filosófica, pues hay una profundización que es parte de una cosa dada antiguamente, más parte de lo que el ser humano ha conseguido en su propio trabajo. Más no puedo decir. Yo no soy un maestro ascendido, por lo tanto no puedo dar fe tampoco de todo esto que he dicho. Simplemente para mí me parece lógico, parte lo he comprobado, claro, pero otras partes es imposible de comprobar. Pero me parece coherente con lo que sé hasta ahora. Y esa es la explicación que os doy para lo que me habéis preguntado. Así que ya lo sabéis, si tenéis preguntas, hacedmelas, que yo voy a intentar responderlas. Si es algo que no sé, con toda sinceridad os diré, lo siento, esto no te lo puedo responder porque no lo sé. Y que conste, hay muchas cosas que no sé. Pero bueno, hay algunas en las que sí, donde he trabajado bastante y voy a intentar responderlas. Hasta el próximo vídeo.